3. Manejo de informantes y confidentes. No existen reglas fijas. El buen manejo de informantes o confidentes depende de la habilidad, inventiva y el sentido común del hombre de inteligencia, así como de la comprensión y colaboración del jefe y los colegas. Sin embargo, a continuación se proporciona algunas pautas. A. El elemento de inteligencia para manejar al informante o confidente, debe conocer su lado débil o vulnerable, el motivo que le impulsa a proporcionar información, cuál es su verdadera conducta y cuáles son las compañías que cultiva. B. El elemento de inteligencia que recluta un informante o confidente debe efectuar personalmente todos los contactos, pero con precaución, cuando por diversas circunstancias no pueda hacerlo, deberá ir acompañado por otro elemento, a fin de que el informante o confidente vaya aceptando progresivamente el reemplazo. C. Es aconsejable reclutar a más de un informante o confidente dentro del mismo campo de actividad, para verificar y chequear la información entre uno y otro, teniendo cuidado de que no se enteren sobre esta comprobación. D. Los contactos con informantes o confidentes deben efectuarse discretamente y en lugares seguros. Así, es preferible escoger lugares cerrados y privados, dentro de una casa, una habitación de hotel, un automóvil, etc., en un barrio donde ninguno sea conocido. Para ello debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunión. Rara vez debe efectuarse el contacto en lugares públicos. E. El número de contactos depende de los riesgos que corre el informante o confidente, su ubicación en un grupo muy reducido de sus actividades, de la cantidad de información que tiene para entregar, de la urgencia de la información y a veces, en el caso de los confidentes, de los deseos personales, como pueden ser problemas familiares, económicos, de salud, etc. F. Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso más prolongado hace perder el interés en el asunto. G. Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial de comunicación con el confidente, para evitar que sea descubierto. H. Solo para casos urgentes, el elemento de inteligencia deberá proporcionar al informante o confidente su número telefónico y dirección domiciliaria, debiendo utilizar para el efecto nombres supuestos previamente convenidos. I. Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la integridad física del informante o confidente. No cumplir con este precepto es atentar contra el decoro y la equidad que deben normar en el hombre de inteligencia. J. Con este objeto se debe tratar de obtener las pruebas del delito investigado, para no hacer necesario el testimonio del informante o confidente ante la autoridad judicial, y si ello sucede, hay que prestarle las garantías del caso. K. La indiscreción en la seguridad y protección de informantes o confidentes, dará como resultado el agotamiento de estas fuentes de información. L. Nunca efectuar promesas que no cumplirá, el informante o confidente perderá la confianza en el elemento de inteligencia y lo abandonará. Si esto se convierte en una práctica usual, entonces la desconfianza será general y se perderá este apoyo que es valiosísimo. M. El elemento de inteligencia debe tratar de ser amigo del informante o confidente, mostrando interés en sus problemas personales y económicos. No debe mostrarse indiferente y menos tratarlo despectivamente o con palabras denigrantes. N. Demostrar aprecio por toda información que se le proporcione, aunque ésta sea de poco valor. Ayudar al informante o confidente a superarse en su labor estimulándolo y manteniendo en alto su espíritu de colaboración. Ñ. El elemento de inteligencia al tratar de obtener información no debe referir al informante todos los detalles del caso, sino lo necesario. No debe olvidar nunca que él es quien recibe información y no es el encargado de administrarlo. O. Mucho cuidado con los informantes o confidentes que muestren demasiado interés por conocer las actividades del elemento de inteligencia. Puede hacerlo para ayudar al delincuente. En este aspecto se debe obrar con mucha cautela al analizar el comportamiento de estas personas para no caer en equivocaciones. P. No se debe abusar del informante o confidente, dándole trabajos de poca monta. Hay que reservarlos para casos importantes. Q. Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones prácticas suele tenerse ciertas consideraciones con el informante o confidente respecto a sus antecedentes policiales, ello no debe considerarse como licencia para que siga cometiendo aunque sea pequeñas faltas. Podría estar generándose y perpetuándose una clase criminal privilegiada o el insignificante informador de hoy puede convertirse en un delincuente importante y peligroso en el futuro. R. Hay que observar mucha cautela con las informantes o confidentes femeninas, pueden envolver al elemento de inteligencia en conflictos de diversa naturaleza. S. Archivo de confidentes. Es necesario tener archivos completos y actualizados mediante el uso de tarjetas individuales. Las tarjetas se archivarán alfabéticamente por el nombre ficticio,
Luego contendrá su verdadera identidad, generales de ley, su área y especialidad en el trabajo de información y su récord de servicios prestados. El acceso a este servicio es confidencial, solo tienen derecho a buscar en él aquellos que trabajan en ese campo y cuando el servicio lo haga estrictamente necesario.